Muy buenos días y vaya movimiento a la baja que ha hecho el índice del dólar americano donde rompió ya una línea tendencial alcista bastante fuerte. Sin embargo, esto lo analizaremos hoy y mucho más, asimismo como el calendario económico bastante interesante y saturado el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Edgar Vergara. Este 16 de noviembre de 2022 a su canal Pulso de Mercado. ¡Vámonos! Antes de continuar, les recuerdo de lo que hablaremos a continuación es únicamente con fines educativos e informativos y que un rendimiento pasado no es una indicación o una garantía de rendimiento a futuro. A continuación daremos un vistazo a lo que tenemos por parte del calendario económico. Si bien lo tenemos bastante interesante y esperamos bastante movimiento, obviamente, el día de hoy por estos impactos que tendremos. Número uno, importante por parte de Estados Unidos, el núcleo de ventas por al menor de una medición mensual, que obviamente involucra todos los bienes vendidos por los minoristas, por tiendas minoristas de diferentes tipos en Estados Unidos y obviamente se excluye, esto no intervienen la venta de automóviles, asimismo estas ventas minoristas mensuales, que si bien es en base a una muestra de los tipos y tamaños de los Estados Unidos, que es un indicador bastante interesante, importante, porque mide los gastos de los consumidores y también está relacionada con la confianza de los mismos consumidores. Asimismo, tenemos el día de hoy índice de precios tanto de importación como de exportación. Veremos si estos niveles pudieran probablemente aumentar. Si bien disminuyen, obviamente no estaría favoreciendo para el dólar americano y los pares que conllevan a esta divisa. Asimismo, índice de producción industrial mensual. Este es el de la industria, obviamente productos manufactureros, sobre todo relacionados con la minería, el gas y también las industrias eléctricas, y vamos a ver qué tal y qué tanta fuerza tiene este sector manufacturero, que si bien es un indicador bastante interesante y principal de empleo en la manufactura y de los ingresos obviamente medidos para Estados Unidos durante hablando del comercio. Asimismo tenemos declaraciones interesantes por parte de miembros de la FOMC, miembro de la FED también, y como cada miércoles inventarios de petróleo crudo. Si bien teníamos un movimiento bastante interesante, impulso alcista para el petróleo, luego de dar un gran retroceso y rechazar en los 90.4 esta resistencia dólares por barril, nuevamente dio un impulso bajista, soportándose bastante interesante en los 82.4. Volvió a intentar recuperarse, pero ese alto ya no fue más alto que el anterior, en los 89.0. Rechazó aproximadamente y luego esperamos si es que logra respetar y darnos un bajo más bajo de ese soporte de los 82.4, de los 84.5, perdón, veríamos el movimiento justo hasta los 82.4, que es interesante ese nivel de soporte donde pudiera retomar el rumbo a la alza. Vamos a esperar las expectativas de lo que pueda venir el día de hoy en este impacto. Asimismo, tenemos por parte de Estados Unidos subasta de bonos y también flujos de capital de productos a largo plazo. Muy al pendientes el día de hoy porque tenemos todo el día estos impactos de noticias que nos pueden medir el movimiento del índice del dólar y el flujo hacia donde pudiera ir dependiendo de los impactos de estas noticias que tendremos el día de hoy. A continuación, acompáñenos a analizar nuestro primer gráfico, principalmente por el índice del dólar americano, cuáles son las perspectivas y qué es lo que ha hecho los últimos días. Para el índice del dólar americano, si bien teníamos un movimiento bastante interesante alcista, donde estaba soportándose en una línea tendencial, teníamos una confluencia fuerte donde las probabilidades aumentaban en que pudiera seguir a la alza justo en los 109.4 puntos. Sin embargo,
¿qué ha pasado? Rompió con mucha fuerza y luego de romper teníamos un siguiente nivel de soporte en los 107.7 unidades que también de esa misma forma logró romper y seguirse a la baja con mucha fuerza, donde nuestro siguiente nivel interesante fue en el rango de los 105, aproximadamente 105.3, 106 unidades, en donde analizaremos a continuación cuáles son las perspectivas y las probabilidades de que ahí justo el precio pudiera intentar recuperarse. Pero aquí cabe mencionar la pregunta, ¿pudiera ser que ya haya hecho un cambio de estructura? Eso lo analizaremos a continuación en nuestro gráfico, porque si bien los índices, asimismo como ha tenido un debilitamiento el índice del dólar americano, si bien los índices norteamericanos, donde están en conjunto de empresas, han tomado ese repunte y ese movimiento hacia la alza. Analizaremos a continuación, acompáñenos a nuestro gráfico. Nos centramos en nuestro gráfico en una temporalidad de un día donde vemos bastante interesante y el movimiento a la alza. Y justamente aquí vamos a hacer un zoom donde veíamos que efectivamente tenemos una confluencia. La probabilidad de que surja un movimiento es muy alta. No quiere decir al 100%, aquí no existe esto. Si bien vamos a bajar la temporalidad a 4 horas, para apreciar lo que hizo justamente en esta zona, que iba bastante bien recuperándose el índice del dólar luego de este movimiento bajista donde nos estaba dando altos más altos, pero justamente aquí en este nivel aproximadamente de los 111.2.3 unidades no logró recuperarse y obviamente esperábamos que rompiera estos niveles de resistencia para poder pensar en ese movimiento alcista. Sin embargo, las fundamentales de la semana pasada han impulsado con mucha fuerza y tomado el control los osos, en este caso para impulsarlo a la baja. Y luego aquí justo tenemos un soporte bastante interesante donde efectivamente sí vino a descansar el precio, pero nuevamente rechazó. Vemos un patrón de velas estrella de la tarde, en este caso, donde nos muestra unas ventas el activo para continuar la probabilidad hacia la baja, que justo lo hizo, y viniendo a buscar estos nuevos soportes en la parte inferior para poder en un momento dado continuar el rumbo. Aquí es la pregunta clave. Esperemos un patrón y los movimientos que puedan impactar el día de hoy, si es que favorecen al dólar americano, a este índice, esperaríamos un movimiento alcista. Obviamente esperaríamos para que rompa este nivel bastante interesante donde intentó recuperarse justo en los 107.1 unidades. Caso contrario, si no favorece, esperaríamos que siga rompiendo y buscando niveles más bajos que tenemos obviamente mostrados justo en estos puntos. Aquí tenemos un nivel bastante interesante del siguiente soporte en los 103.7 y si no hasta los 101.3. ¿Creen que pueda llegar hasta estos niveles? Déjenos sus comentarios y sus opiniones. Antes de pasar a nuestro gráfico para analizar nuestro par encabezado por Forex, el euro frente al dólar americano, si bien estaban buscando desde cuando ya igualarse este precio que justo llegó a los 1.009 dólares americanos equivalentes a un euro, sin embargo esa gran resistencia interesante pudo sí tomar ventaja ahí por un corto tiempo los osos, porque si bien tenían ya ese movimiento bajista bastante interesante, pero lograron retomar el repunte los toros justo luego de ese rechazo, ese movimiento bajista ligeramente en los 0.9937, que había mucha probabilidad de continuar el movimiento a la baja, porque si bien hemos tenido ya por bastante tiempo ese movimiento bajista, sin embargo, esa línea tendencial que esperábamos que sí logró al fin romperla y cotizar por arriba, no solo de esa resistencia de los 1.009, sino buscó el siguiente nivel 1.019. Había mucha probabilidad, sin embargo, nuevamente la fuerza de los toros tomaron el control, llegando
al siguiente nivel bastante interesante de la resistencia en los 1.036. Aquí había mucha probabilidad de que justo en esta resistencia pudiera retomar el rumbo hacia la baja. Este par, sin embargo, ha roto. Las probabilidades cuáles pudieran ser, si no es que hace un falso rompimiento justo en esos niveles de precio que ya llegó y despuntó justo a los 1.048 dólares americanos equivalentes a un euro. Bueno, vamos a pensar que justamente por probabilidad pudiera hacer un gran retroceso. Y si se llegara a situar por debajo del 1.036, la primera resistencia que teníamos antes de llegar con este nivel máximo, ya pudiéramos ver ese probable movimiento a la baja. ¿Ustedes creen que lo puede hacer? Vamos a analizarlo a continuación en nuestro gráfico. Justamente en nuestro gráfico, trazando esta línea tendencial con el máximo que nos había dado anteriormente, alto más alto, lo podemos observar bastante bien, justo rechazando en los 1.09 que teníamos un doble techo y vemos este movimiento bajista, este impulso donde había mucha probabilidad que el precio continuara a la baja, que si bien luego de un pequeño retroceso vamos a medir con nuestra herramienta Fibonacci, porque es importante qué niveles pudo rechazar un 38% justo ahí y esperábamos que el nivel a alcanzar sería a los 1.031, que justamente esta línea naranja, la misma proyección, y se los vamos a poner aquí para que veamos de dónde sale este impulso y vamos a medir ese retroceso por las fractalidades de los mercados, donde efectivamente luego de este retroceso justo en este nivel esperábamos que llegara ahí. Sin embargo, y obviamente sí logró hacerlo, esperábamos que rechazara también de la misma forma. Tenemos una resistencia bastante interesante justo aquí, donde el precio estuvo ligeramente sí peleando entre los compradores y los vendedores en este rango de precio. Incluso tenemos una vela bajista color roja. Sin embargo, fuertemente tuvieron nuevamente el impulso y tomando el control los toros en este caso, y obviamente se mantienen justo en este nivel bastante interesante de la siguiente resistencia, donde esperábamos que rechazara también, pero justamente dio un movimiento alcista fuerte, donde se encuentra actualmente en este rango de precios. Aquí la pregunta sería bastante interesante e importante: si es que lograra luego de un movimiento, un impulso, rompe la resistencia, ahora la toma de soporte, poder repuntar hacia la alza, necesitaríamos que rompa este nivel anterior, obviamente en de los 1.048 dólares americanos equivalentes a un euro. Si es que no logra hacerlo, podríamos tener un debilitamiento del mercado para poder, una vez que se meta y rompa estos niveles de soporte, poder buscar ya movimientos nuevamente a la baja, que si bien podría soportarse en estos niveles que anteriormente fueron resistencia, para buscar movimientos a favor de la tendencia, porque ya si bien ha roto ya esta línea de tendencia, donde las probabilidades nos pudieran decir que intentaría recuperarse aquí el euro, frente al dólar americano. ¿Ustedes cuáles son sus perspectivas, sus opiniones? Déjenoslos aquí abajo. Para nuestro siguiente par, el dólar americano frente al franco suizo, si bien asimismo como el índice del dólar americano teníamos una línea tendencial aproximadamente de 45 grados, donde había mucha probabilidad que las respetara para continuar ese movimiento a la alza, pero justo la rompió y la tomó ahora en una resistencia también interesante, donde rechazó en este nivel de 0.9919 francos suizos equivalentes a un dólar americano, y luego con mucha fuerza tomaron aquí el control los osos, impulsando y proyectando con mucha fuerza hacia la baja a este par, donde se debilitaría obviamente el dólar americano. Tenemos varios niveles de resistencia y si bien ha tocado fondo a los 0.935, ¿cuáles son las perspectivas y las probabilidades que pueda surgir? Acompáñenos a continuación a nuestro gráfico y veremos esos niveles donde no respetó y de plano tomó el control hacia la baja, este impulso y esta fuerza alcista, donde se fortaleció el franco suizo, impulsando y proyectando con mucha fuerza
debilitando al dólar americano. Nos centramos en una temporalidad de 4 horas, si bien teníamos ya estos niveles altos, bajos, más altos cada vez, y nos centramos justamente antes del movimiento bajista, porque si bien ya estaba el debilitamiento justo cuando el precio cotizó por debajo tanto de esta línea tendencial que fue rota, no la respetó, y este soporte bastante interesante, justo en este nivel de los 0.991, donde normalmente viene el precio una vez que rompió, vino a hacer el retroceso, lo tomó de resistencia y obviamente nos empezó a dar niveles bajos, cada vez más bajos, donde ya había mucha probabilidad de ese movimiento y ese flujo hacia la baja, donde podríamos buscar ventas definitivamente. Si bien nos centramos en estos niveles soportes, donde de plano no fueron respetados, o si acaso un pequeño lapso de tiempo, porque si bien aquí dejó una mecha esta vela de 4 horas con fuerza que cayó, y aquí mismo también intentó recuperarse, pero al final nuevamente tomaron el control los osos, impulsando y proyectando a este par, al dólar, hacia la baja, y nuevamente un soporte donde este soporte igual de la misma forma logró romperlo, buscó ahora lo que decimos técnicamente que anteriormente fue un soporte. Bueno, luego de romper el soporte viene a ser la función del movimiento ahora como resistencia, donde lo inyectaría obviamente y proyectaría hacia la baja con esta fuerza que lleva. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Cuáles otros niveles tenemos bastante interesantes? Si bien rompe este soporte interesante que ya ha cotizado justo en los 0.935, tenemos un nivel aquí justo antes de llegar hacia el siguiente bajo, más bajo que tenemos. Aquí podemos poner nuestro gráfico para proyectarlo mejor, justo en los 0.915. ¿Creen que pueda debilitarse aquí, continuar hacia la baja este par del dólar americano frente al franco suizo? O si bien aquí justamente esperaríamos alguna especie de algún patrón donde se agote el movimiento de esa tendencia bajista y esperemos el movimiento y la proyección hacia la alza, a esperar que obviamente rompan nuevamente estos niveles interesantes que anteriormente fueron soportes, pudieran funcionar como resistencia para poder seguir a la baja con esta fuerza, o por qué no intentar ya recuperarse para continuar con el control alcista que había tenido ya en un largo periodo de tiempo, como lo observamos aquí. Veamos este gran retroceso. Me gusta bastante interesante este nivel de resistencia, soporte. Podría ser el soporte para continuar repuntando hacia la alza, y vemos una gran fase de acumulación en esta mayor temporalidad donde la apreciamos. Acuérdense que tenemos los mercados en base a oferta y demanda. Esperaríamos que aquí justo abajo, en esta zona de demanda, buscar posibles compras. ¿Creen que pueda recuperarse? Déjenos sus comentarios. Para nuestro siguiente par exótico, y vaya, fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar, porque si bien luego de ese movimiento y esa acumulación bajista tomaron el repunte los osos en este caso para impulsar el movimiento hacia la baja, y teníamos un nivel bastante interesante de posible proyección alcista en los 19.43. Sin embargo, logró romperlo, tomó de resistencia buscando el siguiente soporte en los 19.20. Actualmente se encuentra en este rango, en esta acumulación. ¿Cuáles son las perspectivas y las probabilidades de que pudiera seguir ese movimiento a la baja y debilitándose el dólar americano frente al peso mexicano? Eso lo analizaremos a continuación. Acompáñenos a nuestro gráfico. En una temporalidad de 4 horas vemos bastante claro cómo rompió y ya nos dio niveles bajos, más bajos de esta gran acumulación, y buscando una línea tendencial que, si bien con estos niveles de donde se intentó recuperar este par, sin embargo no logró darnos altos cada vez más altos para poder pensar en movimientos alcistas. Tenemos esta línea bastante bien trazada y que buscamos nuevamente a favor de la tendencia, a cómo se encuentra el siguiente soporte, que si bien
está intentando recuperarse luego de estos movimientos y esta acumulación que ha tenido. Esperamos que salga justo de ahí para seguir proyectando y ver si es que continuaría el movimiento bajista para este par exótico. Vamos a ampliar un poco la temporalidad en un día donde vamos a apreciar, porque nos ha hecho nuevos históricos ya de hace bastante tiempo que teníamos que no el precio visitaba estos valores. Justo lo apreciamos aquí, se encuentra hablando desde marzo del 2020 a principios. Imagínense, luego de este movimiento que obviamente fueron acerca del COVID, este repunte que tuvo alcista fuertemente el dólar americano frente al peso mexicano, tenemos un nivel de soporte que, si bien pudiera romperlo, claro que sí, una vez que cotice y rompa y nos está dando niveles bajos, cada vez más bajos, observemos, hay mucha probabilidad luego de romper ese nivel de soporte y buscar estos niveles bastante interesante, donde habría mucha probabilidad que acumule justo aquí, y este precio estaríamos hablando de los 18.48, 18.50. ¿Creen que pudiera repuntar y tomar estos nuevos niveles que justo los dejó a principios de febrero del 2020? Déjenos sus comentarios. Y con esto concluimos el día de hoy con nuestros análisis técnicos. Les agradezco la atención prestada, gracias por sumarse al canal, gracias por formar parte de este gran equipo. Esto no fuera posible si no es con su ayuda. Asimismo, les recuerdo que puedan activar la campanita, no se les olvide, ya que día tras día seguimos brindándoles información de cuáles son las perspectivas y las probabilidades de lo que puedan pasar en los mercados financieros, porque si bien hemos tenido bastante volatilidad los últimos tiempos y viene el cierre de año, ¿qué esperamos para este? Bueno, seguimos de cerca nuestro canal, gracias por sumarse a él. Mi nombre es Edgar Vergara, nos vemos hasta la próxima. Esto es Pulso de Mercado. Chao, chao, bendiciones.